Bienvenidos de nuevo otro día más a este espacio Saber Estar, un espacio en el que propiciamos el bienestar de todas las personas que nos están escuchando. Hoy desde este lugar tan bonito, tan agradable y sobre todo tan tranquilo, aquí en Villafranca de Córdoba, recibimos hoy a nuestro amigo, mi querido amigo Pepe Cabello. Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues mira la Bienvenido. gloria, no se puede estar mejor que aquí en pleno Guadalquivir. ¿Qué más se puede pedir contigo y con este solazo espectacular? Súper agradecido, muchas gracias No por esta podemos pedir mucho más. Gracias a ti por aceptar mi invitación. No, un gustazo siempre. Hoy vamos a hablar contigo, que eres un crack, que eres un grande y además que vibramos en una energía muy similar. Queremos despertar conciencia, Bueno, queremos quitar ese tupido velo que nos lleva a vivir una vida muy limitada porque tenemos muchos miedos. Hoy te he invitado a ti precisamente porque quiero hablar contigo de los miedos. de los miedos. Bueno, pues fíjate, ¿no? Porque además es un tema que nos afecta a todos. Yo creo que no por primera vez en mi vida, ¿no? Ni por primera vez en mi carrera me toca hablar de un tema que me afecta tanto personalmente, y ahora te digo un poquito por qué. Pero fíjate, es un tema que, a pesar de haber llevado toda mi vida hablando de esto, con el tema de inteligencia emocional y cómo gestionar los miedos, cómo gestionar las emociones, la verdad, Carmen, y lo sabes porque te lo he comentado en algún momento, cuando llegó todo el tema este que está afectando a nivel mundial, todo el tema este del COVID, toda la movida, cuando llegó el tema del confinamiento, yo tenía dos opciones: o estar todo el día peleándome con mi mujer, que era una opción, porque estoy siempre de viaje y de repente dije, ay Dios mío, metido en casa todo el día. Y no, pero fue súper espectacular. Yo estoy súper agradecido por ese tiempo, porque además lo que hice fue, bueno, tengo muchas cosas en la cabeza que me gustaría escribir, siempre ando de viaje y tal, y me senté. Y lo primero que se me ocurrió fue, dije, bueno, creo, y no me equivoqué, creo que lo que viene es suficientemente importante como para empezar a escribir temas de gestión del miedo. Y ahí surgió el tema de Stop al virus del yuyu, que fue un libro que se descargó miles de veces, fue una locura, no solamente en España, y después se derivó en el libro que ahora publica, que sale ya, o sea que ya se puede escribir, que es La fuerza del coraje, un libro muy bonito, y esto viene a colación del tema del miedo, porque es un libro de gestión del miedo, ¿no? Creo que ahora mismo es súper necesario que las personas aprendamos a gestionar de manera correcta el miedo, ¿no? Una emoción pues, básica de tan supervivencia. Sí, es la que... Yo siempre digo, Carmen, que la emoción que nos ha salvado la vida. Sí. O sea, hemos llegado hasta aquí, hasta donde hemos llegado, justo porque experimentamos miedo y porque tenemos miedo, ¿eh? Y fíjate, una emoción tan poderosa y que realmente nos ha salvado como humanidad. Hemos llegado hasta aquí gracias a que tenemos miedo. Sin embargo, es la emoción que más gente se ha llevado a la tumba sin haberse atrevido a salir del cascarón, como yo digo, ¿no? Por no saber identificarla y por no saber gestionarla, ¿no te parece? Sí. Fíjate, es una línea muy fina entre tener miedo, que es maravilloso, o sea, siempre lo digo y lo defenderé a saco. Tener miedo es una maravilla, que el miedo te tenga a ti es una faena. Claro. Y esa diferencia que parece que dicho así es como que, vale, está... Qué fácil. Claro, pero es entre lo racional y lo irracional. Sí. O sea, mientras que yo sea consciente de que tengo miedo y para qué me está sirviendo el miedo, para despertar sentido, cuando eso sucede, genial, porque esa es la emoción que hace que nuestros sentidos pasen, ¿no? Se pongan alerta y de repente pues estemos atentos, ¿no? Y para eso es el miedo. Pero cuando ya no lo tenemos, sino que pasamos a lo irracional y el miedo nos tiene a nosotros, nos posee a nosotros, en lugar de despertar nuestro sentido, lo bloquea. Y lejos y esa de es la ser diferencia. funcionales, claro, nos convertimos en seres inútiles. Y el problema es que esta incertidumbre y todo este rollo que está viendo de incertidumbre, de leyes absurdas, de bloqueo, de no toques aquí, no respires con el otro, no toques, no abraces, esto está generando un miedo impresionante en la vida de las personas. Y como resultado pues vemos cómo se bloquea todo, pensamiento crítico, se bloquea la creatividad, se bloquea el sentido común, se bloquea todo automáticamente. Entonces creo que estamos en un tiempo, y me estoy enrollando con la respuesta, No, pero sí, pero está yendo. Para que nos demos cuenta para qué nos sirve el miedo y que lo usemos a nuestro favor, nunca en contra. Claro, porque si no sabemos gestionarlo, lo único que va a ser miedo va a ser limitar nuestra vida. Mira, en todos los comportamientos. Totalmente. Si yo no gestiono el miedo, me gestionan a través del miedo. Sí. Ese es el gran punto. O sea,
Dice, si yo no estoy gestionando bien el miedo y no soy un ser funcional gracias al miedo, alguien me está gestionando por mi miedo. O sea, este es el punto. Entonces, cuidado con que caigamos en las manos de quien nos puede gestionar a través del miedo. Y no quiero ser alarmista, solamente estoy siendo lo más funcional posible. El miedo es una emoción muy poderosa, muy fuerte, digo, joder, nos ha salvado como especie. Es que si no tuviéramos miedo ahora mismo, pues seríamos muy irresponsables, nos subiríamos aquí, podemos tropezar, bueno, y entonces... Yo estoy aquí como una precaución, que es un buen límite del miedo, ¿verdad? Claro, porque el miedo, digamos que es una alarma que se nos enciende en nuestra parte del cerebro más primitivo, en la parte del cerebro reptiliano, y es normal que como especie es una emoción funcional. El problema es que cuando es un miedo imaginado o porque nos meten miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, ahí es cuando ya es irracional. Le tenemos miedo a un león que no existe, por ejemplo. Por definición, en el libro de la fuerza del coraje lo digo, por definición el miedo es un acto de fe. Es un acto de fe. O sea, al final tenemos que tener fundamentos imaginarios, como tú bien dices, de algo que nunca sucedió. Al final es un acto de fe. O sea, 99% de las cosas que nos imaginamos que pueden salir dramáticas no van a surgir nunca. O sea, al final es empezar a imaginar escenarios que la probabilidad de que existan es nula. ¿Sabes? Y al final algo que podía ser, como estamos repitiendo mucho, súper bueno para nosotros, se convierte en algo extremadamente malo. Porque el problema es que el miedo pasa factura, ya no solamente emociones, porque hablamos de emociones como si fuera algo espiritual. Sí, sí. Las emociones son hormonas, no tienen mucho misterio, claro. Son respuestas bioquímicas que nuestro cuerpo experimenta en base a historias que nos vamos contando, ¿no? Entonces, evidentemente, esto que está sucediendo ahora mismo a nivel mundial puede ser algo, yo siempre digo que esto es algo histórico, que mucha gente lo está viviendo como algo histérico. Sí. Y esa simple letrita cambia mucho. Que lo cambia todo. Lo cambia todo. Depende de la historia que nos andamos contando de lo que está sucediendo. Entonces, vivir esto como algo histérico no tiene sentido. Vivirlo como algo histórico tiene brutal. Traerte el miedo a la parte racional, como tú bien dices, si el miedo pasa, si ese estímulo que viene de fuera, que vamos a interpretar, lo metemos dejamos que entre en esa parte más reptiliana, como tú bien dices, nuestra, evidentemente vamos a responder de una forma totalmente animal, irracional. Si somos capaces de racionalizarlo, y podemos, porque de verdad, como tú bien dices, de la mitad de las cosas que nos imaginamos que nos pueden ocurrir no son leones imaginarios, son víboras imaginarias, y el problema es que terminamos viviendo con un estrés, una tensión, una ansiedad, un continuo estar alerta, ¿no? ¿Y sabes qué pasa? Que el cerebro humano no está diseñado para eso, Carmen. El cerebro humano no está diseñado para estar todo el tiempo en alerta, está diseñado para tener un piquito de alerta, ponerte en protección y seguir una vida tranquila. Está diseñado para tener una vida, pues mira, como hay un par de personas por ahí abajo ahora mismo del río, están pescando con atención plena, están practicando el mindfulness, están meditando, que no es otra cosa que esa. Entonces, para que podamos realmente saber que el miedo es funcional, es necesario, ¿crees tú, Pepe, que hay que pararse, hay que detenerse, hay que observar los pensamientos, saber qué nos quieren decir y el para qué del miedo ese que está ahí, para qué? Desde ese punto podemos llevar de la mano la meditación y el mindfulness, la atención plena al momento presente de lo que pasa por mi mente, para racionalizar si eso es real, si ese miedo que hay ahí, ese león, ¿es real y me va a comer o es disfuncional? ¿Crees tú que esto más o menos puede ir de la mano? Totalmente. El estar despierto es darnos cuenta que, como decíamos antes, que la inmensa mayoría de las cosas que nos preocupan y que nos generan miedo realmente no van a pasar nunca. O sea, tenemos el poder de la imaginación, es brutal, y a veces, como digo en muchas ocasiones, a veces usamos la imaginación para asustarnos, no para inspirarnos, y tenemos la libertad de elegir. O sea, ¿para qué quiero usar la imaginación? ¿Para inspirarme o para asustarme? El tema es que lo usamos más veces para asustarnos que para inspirarnos, ¿no? Entonces, saber frenar, como tú bien dices, parar. El tema es que vamos a una velocidad increíble, el tema es que vamos a una velocidad de vértigo, y tampoco estamos diseñados para eso, Carmen. Nuestro cerebro no está diseñado para un mundo tan rápido, tan hiperconectado. Estamos hiperactivados todo el día. A mí me encanta cuando te escucho hablar de mindfulness, es que es súper necesario, es que frenar.
¿Cuánto tiempo hace que una persona no se para? Que cuando digo una persona me estoy hablando a mí. Sí. No me paro Nos a pasa decir, todo, ¿eh? Claro, me voy a parar a decir, oye, que voy a sentarme aquí, fíjate qué sitiazo, ¿no? Para respirar, para contemplar, no sé, cualquier cosa. La una puesta de sol. la cantidad de rincones que hay, Brutal. tan bonitos. Sí, totalmente. Yo lo digo muchas veces, digo, viajamos muy lejos y tenemos algunos rincones tan bonitos. Y para ese disfrute del día a día, queremos o nos creemos, o nos han enseñado, nos han condicionado a creer que la felicidad o el no miedo está muy lejos y está tan al alcance muchas veces, ¿verdad? A lo mejor esos rincones que hay que explorar ni siquiera están a nuestro alrededor, hay que hacer viajillos por dentro, ¿no? Uno de los artículos que publiqué recientemente se llamaba así, ¿no? Viajando por tu interior o algo así se llamaba el artículo. Se publicó en un par de revistas profesionales y hablaba de eso, ¿no? Cuántos rincones por explorar tenemos dentro de nuestra vida, ¿no? Castillos que nunca exploramos, playas preciosas en nuestro interior que nunca se nos dio por buscarla y decir, sí, voy a hacer un viaje por mi interior, voy a descubrirme, voy a hacer un viaje por mis creencias, por mis valores, por mis principios, por mi experiencia, por mi pasado, por mis miedos. Y eso es un viaje por ahí, a ver qué me encuentro. Porque igual encontramos playas muy vírgenes y muy chulas por explorar, ¿no? Sí. Y creo que eso nos hace mucha falta. Lo que pasa que hace falta mucha honestidad para mirarse a uno dentro. Mucho valor. Hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente. Eso es lo que te iba a decir. Hay que ser muy valiente. Sí, porque igual hay que atravesar selvas con leones, ¿eh? De verdad. Y romper muchas creencias que nos han inculcado la sociedad, la cultura, las tradiciones, todo lo obsoleto, todo lo que está ya caduco. Hay una creencia que está ahí grabada, sobre todo en los hombres. Los hombres no lloran desde pequeños. Qué creencia, yo creo que es de las más poderosas y de las más desagradables, ¿no? Sí, bueno, eso ha hecho que muchas almas de muchos hombres pesen una barbaridad, ¿no? Pero pesan porque están llenas de lágrimas que nunca salieron, ¿no? O cuando desde pequeños nos dicen, no, es que tú no sirves, o es que tú no vales, o es que tú eso no puedas. El simple hecho de, por ejemplo, un niño estar en un columpio y su madre decir, no te subas ahí, no, tú no puedes hacer eso, eres muy pequeño. Si eso se queda grabado en nuestro cerebro y queda ahí a nivel inconsciente, ¿no crees tú que eso va a desatar un miedo brutal el día de mañana cuando ese niño o esa niña quiera hacer algo y le salte inconscientemente dentro? Sí, sin él hacerlo consciente, pero dentro hay una vocecita que dice, no, tú no puedes, tú no sirves. Definitivamente las emociones las aprendemos a identificar cuáles son los estímulos que nos ponen en peligro, aprendemos a interpretarlos incluso. Sí. O sea, esto, si yo te digo cuánta gente conoces que le da miedo una cucaracha y nunca la vieron, o una cucaracha a lo mejor sí, pero tú y yo conocemos gente que le da miedo a una rata y jamás vieron una rata. O dices, me da miedo a las víboras. ¿Cuántas Son víboras aprendidos viste? Los miedos o heredados. Claro, dices, me da miedo a las víboras. ¿Cuántas víboras viste? No, ninguna. ¿Sabes? Entonces de repente empezamos a tenerle miedo a cosas que jamás vimos, ¿no? Y como esa, pues cuántos, ¿no? De altura, de no sé qué, del columpio, de la voz de la madre que te dice, cuidado, frena, así, no toques, no mires, no hagas, no te metas por ahí tampoco. Tía, y al final es una cantidad de estímulos, claro, que hay ahí que nos limitan. Demasiado prohibido y demasiada, ¿no? Entonces, al final nos enfrentamos con todo eso, este mundo, ¿no? Que sí, claro que hay estímulos que son para ponerse alerta. El problema es cuando es uno tras otro y al final es como si estuviéramos atravesando un campo de minas o un campo lleno de víboras todo el tiempo, ¿no? Es claro. decir, hostia, que cada paso que doy aparecen 5 víboras. Imaginarias, pero aparecen. Claro, de repente nuestro cerebro está excesivamente en alerta y frenar es necesario al máximo. Precisamente el libro va justo de eso, ¿no? Estrategia, tanto de defensa como ofensiva, de cómo gestionar lo que llamo el virus ahora sí del miedo, porque la palabra en yuyu había países latinos que no se entendían, ¿no? Entonces al final, cómo gestionar ese virus del miedo que tanto daño le está haciendo a la gente y que hace que no hagan cosas, las que sea, dedicarse a lo que le gusta, abandonar trabajo, aguantar relaciones que no quieren aguantar, tener amigos que no sirven para nada, o sea, cantidad de cosas que emprender están impidiendo que vayamos un poco más allá, totalmente. No en busca de la felicidad, sino realmente con todos esos comportamientos, acciones y pensamientos que hacemos en nuestro día a día, con la relación con nosotros mismos y con la relación con el entorno, que vivamos desde el disfrute, desde el bienestar,
desde la alegría verdadera, desde la felicidad que está allá dentro de nosotros, que es que no tenemos que buscarla en nada externo, sino en muchas veces mirar de otra manera la vida, mirar de otra manera el miedo, mirar de otra manera las relaciones que tenemos con los demás, eso que nos dicen, eso que nos sucede, mirarlo desde otra gafa. Podemos usar el miedo, ¿para qué me sirve esto? Y podemos usar cualquier situación desagradable. Siempre yo digo para el qué. Tú pregúntate para qué estoy sintiendo este yuyu, este miedo. Toda la emoción, te va a abrir, ¿no? Las emociones son funcionales, no tienen que servir para algo. Esa es la gran pregunta siempre. O sea, ¿el miedo que estoy sintiendo me está sirviendo para lo que está aconteciendo ahora? Sí, no. Esa es la pregunta constante. O sea, al final una emoción es una predisposición a la acción, es una respuesta que mi cuerpo tiene, que me predispone, es una respuesta bioquímica que mi cuerpo tiene en base a lo que interpreto de las cosas y me predispone a actuar. Esto es una emoción y le ponemos nombre. ¿Actuar o a pararnos? No, eso es una actuación, es una forma de actuar. Claro. Entonces, la parte irracional es cuando actuamos de forma absolutamente irracional y solamente tenemos tres respuestas: o atacamos o huimos, nos hacemos el muerto, no hay más respuesta, no sabemos hacer otra cosa que o atacar, huir o hacernos hacer la parálisis, nos bloqueamos. Bloquearte, o de repente razonar el estímulo y decir, no, espera, de verdad, esto merece un ataque, merece una huida, o puedo... Me lo estoy imaginando, es verdadero. Y aunque sea verdadero, a veces la respuesta es absolutamente irracional, ¿no? O sea, a veces hay un incendio. El asunto es cómo yo respondo ante ese incendio, ¿no? Si respondo huyendo y dejando gente en peligro, o respiro, calmo mi miedo, mi química, sin entrar en qué es lo que pasa en el cerebro, porque pasan cosas en el cerebro cuando uno respira, calma y deja que ese estímulo no vaya directamente, como tú bien dices, al cerebro reptiliano, sino que de verdad podamos interpretarlo. Aquí pues hay que calmar, ¿no?, ciertas partes del cerebro, simplemente respirando. Fíjate que simplemente respirando uno puede... Respirando aquello que decía nuestra abuela, hijo, frena y cuenta 10, decía mi abuela, ¿no? Claro, la filósofa. Pues, si respiras, estás calmando un poco esa parte ilógica, esa parte irracional, y ya te va a predisponer, ya sea para una acción o para un pensamiento, pero más desde la lógica. Claro, lo que estamos haciendo ahí es impedir que el estímulo vaya a la parte más irracional. Que vaya a la parte más irracional y se produzca ese secuestro de la amígdala, ese secuestro límbico, ese secuestro emocional. Cuando uno respira, automáticamente lo que hace es calmar esa fiera o ese, yo siempre le digo, ese portero de discoteca que está ahí diciendo este estímulo va para reptiliano o no, lo racionalizamos, ¿no? Pero fíjate, eso es ante el estímulo que llega. Pero, ¿y la cantidad de cosas, Carmen, que podemos hacer antes para aprender a gestionar bien el miedo? Fíjate, desde sentarse a meditar y empezar a pensar cómo estoy interpretando las cosas. Vale, eso ya lo hemos dicho, pero ¿y si nos paramos a pensar en las conversaciones que tenemos? ¿Cuántos miedos sostenemos porque sostenemos una conversación acerca del miedo? Claro, la palabra crea. Mientras más lo dices, más grande lo hace. Y a veces hablar de lo que temo hace que disminuya. Esto es una realidad. O lo refuerza. Depende de lo que esté haciendo. O sea, hablar de mi miedo hace que se disminuya. Insistir en una conversación de lo que el miedo me hace sentir hace que se aumente. Este es el límite. O sea, tú me dices, oye, hablemos de tus miedos. Yo te hablo de mis miedos y esos miedos disminuyen. Cuando uno habla de lo que teme, el temor disminuye. Claro, lo exterioriza. Correcto, pero fíjate cuál es la diferencia. Sí. Ahora el asunto es, voy a estar todo el día hablando de lo que temo. No, aquí lo estamos haciendo inmenso. Ahí el monstruo se hace grande. El monstruo se hace grande. Claro. En la conversación el monstruo se hace grande. El ser humano tiene la capacidad de engrandecer las cosas poniéndole foco y hablando de ellas. Entonces, es muy fina la línea, pero si tú me dices, Pepe, háblame de tus miedos, yo te hablo de mis miedos merman, o sea, puedo hacer que disminuyan mis miedos. Pero si me quedo enganchado hablando de eso, me secuestra la amígdala. Automáticamente claro, un poco lo que la frase que antes he comentado, lo de los niños no lloran. Entonces me lo guardo todo dentro y eso es un cáncer emocional. Cuando tengo una discusión con mi pareja, cuando no me llevo bien, cuando mi pareja me ha dejado, cuando yo ya he dejado de amar a mi pareja, no quiero estar con ella, cuando me despiden del trabajo, cuando una mascota se muere, cualquier situación de pérdida, de duelo, ante ese miedo a no expresarlo, me estoy guardando el miedo, el dolor, la tristeza, la pena, y se queda enquistado. Entonces, el matiz que tú haces es, lo expreso, hablo de él y punto, ya le estoy quitando fuerza, lo estoy restando. Lo malo es cuando hablo continuamente de lo que siento que me está aportando o de esa interpretación o de lo real.
Entonces, si continuamente siento la emoción, lo digo, lo siento, lo digo, lo siento, entonces caigo, digamos, en un círculo vicioso. Claro. Para que sea un círculo vicioso, tendríamos que prestar la atención, ser consciente de lo que me está generando dolor o miedo, expresarlo para que merme. Y convertir ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Ahí está. O sea, el círculo va a ser el mismo. Hay un estímulo, hay una interpretación del estímulo, hay una emoción, esa emoción provoca una acción y eso provoca un resultado, es un círculo vicioso. El asunto es cómo convierto ese círculo en un círculo virtuoso. Para convertirlo en un círculo virtuoso tengo que intervenir, lo tengo que cortar en algún lugar. Cortarlo en la interpretación es maravilloso. Listo. Cortarlo en la acción es maravilloso. ¿Cómo lo corto en la acción? Haciendo algo distinto. Coraje. Hablar es una forma de hacer. Sí. O sea, de repente decir, bueno, si lo digo, merma. Si me recreo en eso, porque el asunto es, tú lo has dicho antes, el asunto es ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué estoy conversando de esto? ¿Lo estoy conversando para mermarlo? ¿Lo estoy conversando para engrandecerlo? ¿Lo estoy conversando porque necesito ser una víctima de este juego? ¿Lo estoy conversando porque necesito que el cariño y a través de la conversación lo busco? O sea, ¿para qué estoy conversando de esto? ¿Qué intención y qué propósito hay detrás de todo lo que hablamos, de lo que comentamos y de lo que hacemos? Y después yo te diría, cuidemos una barbaridad todo el lenguaje que nos debilita y que nos quita poder personal. La crítica, el juicio, la queja, el lamento, la excusa, toda esa cantidad de conversaciones que generamos y que nos van quitando cada día más poder personal, ¿no? La gente dice, no, yo quiero conseguir cosas en la vida. Pues yo lo escucho y digo, pero vas a la vida criticando, tío, ¿cómo vas a conseguir cosas en la vida? O quejándote, ¿no? O poniendo excusas por todo. Cuidado con todo eso, ¿no? Hay cantidad de pequeñas cositas que parecen insignificantes, pero si las hiciéramos todos los días, un entrenamiento, ¿no? Es como ir al gimnasio, es un entrenamiento ¿para qué? Para que estemos fuertes ante el manejo de una emoción que nos puede dar una cantidad de poder inmenso, ¿no? Las relaciones, ¿qué cosa tan simple? O sea, ¿con quién te juntas? Sí. Tan básico como eso, claro. Y determina una barbaridad. Fíjate que uno, porque terminamos pareciéndonos a la gente que nos rodea. La energía, claro. La energía, dice, la vibración. Hasta eso afecta. Claro. Lo que lees, lo que ves en redes sociales. Decía Jim Rohn, la mente es un jardín. Todo lo que tú metes ahí florece. Claro. Son semillas. Bueno, una persona que se la pasa todo el día metido, por ejemplo, en redes sociales, viendo cualquier noticia alarmista, eso al final florece. Su vida está llena de quejas, continuamente. Claro, eso al final florece. Entonces, salirse de todo ese juego y decir, venga, va, ¿qué puedo yo hacer para, en medio de un mundo tan lleno de incertidumbre, rescatar el máximo poder personal? Codeándome con gente espectacular, estar con gente, no sé, apuntarse a un curso tuyo, es que es brutal, o sea, apuntarse a un curso de mindfulness, apuntarse a leer literatura de inspiración, elegir qué película pongo en la tele puede ser súper injusto.